Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo una mañana de otoño en Manhattan. Nueva York siempre había sido mi sueño. A los 22 años, finalmente, estaba viviendo esa realidad como estudiante de artes escénicas. Entre ensayos, clases y mi trabajo como barista en un café de moda en el corazón de la ciudad, apenas tenía tiempo para pensar en las relaciones. Siempre me consideré un tipo corriente heterosexual, centrado en abrirme camino en Broadway. Estaba decidido a demostrar mi valía como artista. Mi rutina era predecible. Me levantaba temprano, corría por Central Park, estudiaba mis líneas y servía café a ejecutivos apresurados. Era una vida ocupada pero también gratificante. Sin embargo, el destino tiene un peculiar sentido del humor. En medio de aromas a café recién molido y smooth jazz, conocí a alguien que despertó en mí sensaciones que nunca antes había experimentado. Fue un día cualquiera cuando Robert cruzó la puerta del café. Llevaba un impecable traje que le quedaba perfecto. Su mirada penetrante me atrapó al instante. No sabía que este hombre sofisticado, con sus palabras bien elegidas y sus gestos elegantes, me llevaría en un viaje de descubrimiento. Un viaje que cambiaría para siempre mi comprensión del deseo, la identidad y el amor. Recuerdo claramente ese primer encuentro. La forma en que sonrió mientras pedía su café especial. Era como si el tiempo se detuviera. En ese momento sentí una conexión que nunca había experimentado antes. Era algo más que una simple atracción física. Era un despertar emocional. Me di cuenta de que había estado guardando esos sentimientos en lo más profundo de mi ser. Cada mañana Robert regresaba al café. Nuestras conversaciones se volvieron más largas y profundas. Hablábamos de arte, de sueños y de la vida en Nueva York. Me contaba sobre su trabajo en el mundo corporativo. Pero había algo en su voz que me decía que anhelaba algo más. Yo también lo anhelaba. La chispa entre nosotros crecía con cada encuentro. A medida que pasaban los días me di cuenta de que mis sentimientos por Robert eran más complejos de lo que había imaginado. Comencé a cuestionar mi propia identidad. ¿Era posible que lo que había creído sobre mí mismo no fuera del todo cierto? La confusión y la emoción se entrelazaban en mi mente. Cada vez que lo veía, mi corazón latía más rápido. Una mañana, mientras servía su café, nuestras manos se rozaron. Fue un instante fugaz, pero sentí una corriente eléctrica. En ese momento supe que algo había cambiado. Ya no podía ignorar lo que sentía. La atracción que había surgido entre nosotros era innegable. Pero, ¿qué significaba eso para mí? Estaba listo para explorar este nuevo camino. La vida en Nueva York es impredecible. A veces un simple pedido de café especial puede despertar deseos almacenados en lo más profundo del alma. La historia de Robert y yo apenas comenzaba. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir quién era realmente. La aventura apenas iniciaba, y estaba listo para enfrentarla. El aroma del café premium llena el aire mientras preparo otro pedido especial. Trabajar en este café de Manhattan es como estar en el epicentro de la cultura neoyorquina. Las paredes de ladrillo, visto las mesas rústicas de madera y los sofás de cuero, crean un ambiente acogedor. Este contraste con el ritmo frenético de la ciudad es fascinante. Mi rutina comienza antes de que salga el sol. Abro el café a las 6 de la mañana. Los primeros ejecutivos llegan buscando su dosis diaria de cafeína. Entre una petición y otra aprovecho para memorizar mis líneas para las audiciones. El café se convierte en mi escenario privado. Cada bebida es una actuación única. Las mañanas son intensas. Los clientes llegan y van cada uno con su historia. Algunos son amables, otros son más reservados, pero todos comparten un mismo objetivo: comenzar el día con energía. Las tardes son más tranquilas. Artistas y escritores ocupan las mesas. El sonido del jazz resuena suavemente en el ambiente. Es en esos momentos cuando puedo observar mejor a los clientes habituales. Sus historias silenciosas y hábitos extravagantes me fascinan. Cada uno tiene su rutina, su forma de disfrutar el café. Algunos vienen a escribir, otros a leer. Todos buscan un refugio en medio del caos. Por la noche, después de cerrar el café, voy corriendo a mis clases de actuación.
El metro está lleno de gente. Las luces de la ciudad brillan intensamente. El ajetreo y el bullicio de las calles son parte de mi vida. Todo esto constituye la sinfonía de mi Nueva York. Es una rutina agotadora, pero me hace sentir viva. Me conecta con mis sueños de conquistar los escenarios de Broadway. Cada día es un paso más hacia mis metas. Fue un martes lluvioso cuando Robert llegó a mi vida. El café estaba particularmente ocupado. Todos escapaban de la tormenta que azotaba Manhattan. Mientras preparaba un doble macchiato, noté su imponente presencia. A diferencia de otros ejecutivos, no estaba impaciente. No estaba obsesionado con su teléfono celular. Observaba su entorno con una calma casi hipnótica. Su mirada se perdía en el vaivén de la gente. Era como si estuviera buscando algo más que solo un café. Me intrigó su actitud. En un mundo donde todos parecen correr, él se tomaba su tiempo. Cuando le entregué su bebida, nuestras miradas se cruzaron. En ese instante sentí una conexión. Algo en su forma de ser resonaba en mí. Era diferente, especial. Después de ese día, Robert comenzó a venir con regularidad. Cada visita era una oportunidad para conocerlo mejor. Hablábamos de sueños, de arte y de la vida en Nueva York. Su presencia se volvió un faro en mi rutina diaria. El café se transformó en un lugar de encuentro, un espacio donde nuestras vidas se entrelazaban. Cada conversación era un paso más hacia una amistad, y así entre cafés y risas comenzó una nueva historia. Una historia que prometía ser tan emocionante como cualquier obra de teatro en Broadway. La vida en Nueva York nunca deja de sorprenderme. Cada día trae nuevas oportunidades y encuentros inesperados. Cuando llegó su turno, pidió un café filtrado especial del día. Su voz profunda y lenta se alzó por encima del ruido del café. Mientras preparaba su bebida, comenzó a recitar versos de Tennessee Williams. Me quedé paralizado. Era exactamente la obra que estaba ensayando. ¿Conoces el teatro?, pregunté, tratando de ocultar mi entusiasmo. Sus ojos verdes se fijaron en los míos con una intensidad desconcertante. Conozco la vida, respondió con una sonrisa enigmática. Y el teatro es solo un reflejo de ello. Robert no era un cliente más. Era un reconocido escritor y productor de teatro de Broadway. Su presencia emanaba un aura de misterio y sofisticación que me intrigó. Con cada sorbo de café compartió historias fascinantes sobre el backstage del teatro de Nueva York. Hablamos de dramaturgos, de la magia del escenario, de los sueños. Esa mañana tardó más de lo habitual en terminar su café. Por primera vez, desde que llegué a Nueva York, sentí que alguien realmente me veía más allá de mi uniforme de barista. Era como si cada palabra que decía resonara en mi interior. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente. Robert hablaba de su pasión por el teatro. Describía cómo cada obra es un viaje, una exploración de la condición humana. Sus historias estaban llenas de personajes memorables y momentos de pura emoción. Me sentía como si estuviera en una obra de teatro, atrapado en un mundo donde todo era posible. Antes de irse, dejó su tarjeta en el mostrador. Tengo un proyecto interesante en mente, dijo ajustándose su bufanda de cachemira. Me gustaría saber más sobre tus sueños artísticos. Cena conmigo esta noche. La invitación flotaba en el aire como un perfume. Mi corazón se aceleró sin que yo entendiera por qué. Intenté convencerme de que era solo una cena profesional, pero algo en la forma en que me miró mientras se despedía sugería mucho más. Era un momento cargado de posibilidades. La idea de compartir una cena con alguien tan talentoso y carismático me llenaba de emoción. Mientras limpiaba el mostrador, no podía dejar de pensar en su mirada. Era como si me hubiera visto a través de la superficie. No solo era un barista. Había un artista en mí que anhelaba salir. La idea de hablar sobre mis sueños artísticos con alguien que había logrado tanto era abrumadora. La tarde pasó lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. La anticipación crecía en mi interior. ¿Qué me diría Robert? ¿Qué tipo de proyecto tenía en mente? Las preguntas danzaban en mi mente. Finalmente llegó la hora de la cena.
Me vestí con cuidado eligiendo cada prenda con esmero. Quería causar una buena impresión. Al llegar al restaurante el ambiente era elegante y acogedor. La luz suave creaba un ambiente perfecto para una conversación íntima. Cuando lo vi entrar mi corazón dio un vuelco. Su presencia iluminaba la habitación. Me sonrió y en ese instante supe que esta cena sería el comienzo de algo especial. La noche prometía ser mágica. Esa noche el restaurante elegido por Robert era un lugar discreto y elegante en el Upper East Side. Al entrar sentí que no encajaba. Me ajusté nerviosamente mi única camisa de vestir decente. Los vasos de cristal y los cubiertos de plata me hacían sentir fuera de lugar. Pero cuando Robert llegó todo cambió. Lucía una chaqueta azul marino que resaltaba su elegancia natural. Su cálida sonrisa disipó parte de mi nerviosismo. Robert se disculpó por la elección del lugar. Notó mi malestar y dijo que deberíamos permitirnos momentos de refinamiento. Quería que ampliáramos nuestros horizontes. La conversación fluyó con naturalidad. Robert tenía una forma única de hablar del teatro. No era un crítico pretencioso, sino alguien que realmente amaba el arte. Sus ojos brillaban mientras compartía historias de producciones icónicas que había presenciado. Mientras disfrutábamos de un buen vino tinto, descubrí que Robert también había empezado desde abajo. Era hijo de maestros del campo. Conquistó su espacio en el mundo artístico a base de talento y perseverancia. Esta revelación creó una conexión inesperada entre nosotros. Me sentí más cómodo al escuchar su historia. En un momento Robert se inclinó ligeramente sobre la mesa. Me miró a los ojos y dijo: «Tienes algo especial». Su cumplido me tomó por sorpresa. Sentí un repentino calor en mi cara. No, era raro encontrar a alguien que viera en mí esa pasión genuina por el arte. Su reconocimiento me llenó de confianza. Al final de la noche Robert mencionó un proyecto experimental que estaba desarrollando. Dijo que necesitaba auténticos talentos. Gente que no tuviera miedo de entregarse al arte. Me miró fijamente y me dijo que le gustaría verme en el examen la próxima semana. Esa invitación me dejó sin palabras. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. No era solo la oportunidad profesional lo que me inquietaba. Algo más profundo. Algo en la presencia de Robert despertaba sensaciones nuevas e inquietantes en mí. Me sentía emocionado y asustado al mismo tiempo. La idea de participar en su proyecto me llenaba de nervios. Pensé en lo que significaría para mí. Era una oportunidad única, pero también era un riesgo. La posibilidad de fallar me aterraba. Sin embargo, la emoción de crear algo nuevo me impulsaba. La noche había sido un torbellino de emociones. Me pregunté si realmente tenía lo que se necesitaba. Si podría estar a la altura de las expectativas de Robert. La pasión que él veía en mí era real, pero ¿sería suficiente? La incertidumbre me mantenía despierto. Finalmente decidí que debía intentarlo. No podía dejar pasar esta oportunidad. La vida es demasiado corta para no arriesgarse. Así que con el corazón latiendo con fuerza me preparé para el examen. Sabía que debía dar lo mejor de mí. La noche con Robert había cambiado algo en mí. Estaba listo para enfrentar el desafío. Las semanas posteriores a la cena transformaron mi rutina. Robert se convirtió en una presencia constante en el café. Siempre llegaba en momentos más tranquilos. En nuestras conversaciones reveló sutilmente su interés en guiarme artísticamente. Un día, mientras preparaba su café filtrado, me dijo que mi talento necesitaba ser perfeccionado. Sus palabras resonaron en mí. El arte requiere dedicación total, pero yo me sentía dividido entre tantas tareas. Estaba exhausto luchando por equilibrar el trabajo, los estudios y las audiciones. Fue entonces cuando hizo la propuesta que cambiaría todo. En su apartamento de Park Avenue había una habitación libre para invitados. Argumentó que sería un ambiente más propicio para mis estudios. Sin preocuparme por el alquiler, podría concentrarme plenamente en mi arte. La oferta
oferta parecía demasiado tentadora. Mi actual apartamento compartido en el Bronx era ruidoso y estrecho. Estaba lejos de todo lo que necesitaba. Las horas perdidas en el metro podrían dedicarse a los ensayos, así que dudé. Aceptar significaba crear un vínculo de dependencia con alguien a quien apenas conocía. Robert notó mi desgana. Me dijo que no lo considerara caridad. Su mirada transmitía sinceridad. Me instó a considerarlo como una inversión en mi futuro. Los grandes artistas necesitan mecenas que crean en su potencial. Esa misma tarde me llevó a ver el apartamento. La vista panorámica de Manhattan me dejó sin aliento. Era impresionante. La habitación ofrecida era más grande que todo mi apartamento actual. Además tenía una pequeña sala de ensayo adjunta. En la biblioteca del apartamento, Robert me mostró su colección de primeras ediciones de clásicos del teatro. Sus dedos se deslizaron suavemente a lo largo de los lomos de los libros. Hablaba de cada obra con una pasión contagiosa. Por un momento nuestras miradas se encontraron. Sentí esa familiar inquietud en mi estómago. Era una mezcla de emoción y miedo. Piensa con calma, dijo sirviendo una copa de vino. Es tu decisión, no hay presión. Pero había algo en su voz. Un tono que sugería que ya sabía mi respuesta incluso antes de que la formulara. La idea de mudarme a su apartamento era emocionante, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si no cumplía con sus expectativas? ¿Y si nuestra relación se volvía incómoda? Sin embargo, la posibilidad de dedicarme por completo a mi arte era tentadora. Podría ensayar sin distracciones. Podría sumergirme en el mundo del teatro. La idea de tener un espacio propio para crear era un sueño que nunca pensé que podría alcanzar. Mientras pensaba en su oferta, recordé mis días en el Bronx. Peleas por el baño, el ruido constante de la calle. Todo eso me alejaba de mi pasión. La oportunidad de vivir en un lugar donde podría florecer artísticamente era difícil de ignorar. Robert parecía genuinamente interesado en ayudarme. Su apoyo podría ser la clave para avanzar en mi carrera. Así que después de una larga reflexión tomé una decisión. La vida es corta, y las oportunidades no siempre se... Era hora de arriesgarme.